Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Adriana Parada Rangel. Yo soy estudiante del programa de Administración de Empresas. Pertenezco al grupo número 61 del curso de cálculo diferencial. Bueno, según la guía de actividades nos pide que sustentemos mediante un video 2 ejercicios correspondientes al trabajo. Entonces yo voy a sustentar el siguiente ejercicio y los dos ítems correspondientes. Entonces nos dice el ejercicio número 5. Dadas las siguientes sucesiones, calcular el enésimo término y calcular el término correspondiente a su edad. Si este ejercicio lo teníamos que desarrollar cada integrante del grupo, no podían haber sucesiones iguales. Bueno, entonces nos dice que proponga los 5 primeros términos de una sucesión geométrica calculando su término general y la suma de los 10 primeros términos. En este caso yo propuse esta situación, esta sucesión aritmética, ¿sí? Donde 3 es a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5, ¿sí? 5 primeros términos de una sucesión geométrica. Acá nos pide calcular el enésimo término, pero primero tenemos que hallar la razón, ¿sí? ¿Cuál es la razón? La razón es porque acá, ¿qué número va acá? Un número, bueno, acá hay un número constante que al multiplicarlo nos da esto, al multiplicar el mismo número nos da esto, el mismo número nos da 24, el número nos da 48, ¿sí? Tenemos que saber cuál es ese número al cual le llamamos razón, ¿sí? Entonces para eso empleamos una fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Es dividiendo a sub 2, dividiéndolo en a sub 1. Entonces 6 dividido en 3 nos da 2. Esto quiere decir que 3 por 2, 6 por 2, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48, ¿sí? Ese va a ser el número constante de esta multiplicación, de esta sucesión. Entonces vamos a calcular el enésimo término, en este caso va a ser el término número 7. Entonces, acá para calcular los términos existe una fórmula, esta fórmula, la cual vamos a reemplazar acá. Vamos a reemplazar todo, ya teniendo n, teniendo r, vamos a reemplazar, nos da que a sub 7 es igual a 192. Nos pide calcular el término correspondiente a la edad. En este caso yo tengo 26 años, vamos a calcular el término correspondiente a la sucesión número 26. Igual, empleamos la misma fórmula, reemplazamos, multiplicamos y nos da que a sub 26 es igual a este número acá. Nos pide también calcular el término general. También todo mediante fórmula. Acá las sucesiones son mediante fórmulas ya antes consultadas en las referencias del entorno del conocimiento. Entonces la fórmula para calcular el término general es a sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. A1 es igual a 3, entonces la fórmula general sería 3 por 2 elevado a la n menos 1. La suma de los 10 primeros términos. También empleamos una fórmula y reemplazamos acá todos los términos para hacer la suma de los 10 primeros términos. Acá nos da que la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión geométrica nos va a dar 3069. En el inciso B tenemos: proponga los 10 primeros términos de una sucesión aritmética, calculando su término general y la suma de los 5 primeros términos. Entonces acá, proponga los 10 primeros términos. Entonces, quiere decir que acá es mediante una diferencia, ¿sí? Que ya no tenemos que hallar la razón, sino la diferencia, porque acá quiere decir que el número 10 menos 4 nos da esa diferencia, el mismo número, 16 menos ese número, perdón, acá no era 10 menos 4, era 10 menos un número constante, nos va a dar 4, 16 menos un número constante nos va a dar 10, 22 menos un número constante nos va a dar 16 y así sucesivamente. ¿Cómo hallamos esa diferencia?
La diferencia la hallamos restando. A 2 le vamos a restar 4. Entonces 10 menos 4 nos va a dar 6. La diferencia va a ser el número 6. ¿Sí? Esto quiere decir que 10 menos 4 va a dar 6. 10 menos 6 nos va a dar 4. 16 menos 6 nos va a dar 10. ¿Listo? Entonces la diferencia sería el número 10. Hallar el enésimo término. Nos va a hallar el término número 7. También empleamos una fórmula ya anteriormente consultada. Esta fórmula es la de hallar el enésimo término. Acá entonces reemplazamos, nos va a dar que A7 es igual a 40. Calcular el término correspondiente a mi edad. ¿Sí? Esto quiere decir, yo tengo 26 años, entonces vamos a emplear la misma fórmula que empleamos acá arriba. Vamos a reemplazar los datos, vamos a hacer las operaciones y nos da que A sub 26 es igual a 154. Calcular el término general. Para eso también existe una fórmula. Entonces aplicamos la fórmula, reemplazamos y nos va a dar que la fórmula, el término general de esta sucesión aritmética es este que está acá abajo. ¿Sí? La suma de los 5 primeros números, también empleamos una fórmula para hallar la suma de los 5 primeros términos. Igual acá está la fórmula. S sub n es igual a n por A sub 1 por A sub n sobre 2. ¿Acá? Reemplazamos. Y nos da que la suma de los 5 primeros términos es 80. ¿Listo? Entonces este fue la explicación de estos dos ejemplos de sucesión aritmética y sucesión geométrica. Muchas gracias.